Sí, doctora, continúe, por favor. Ya, perfecto. Ya, hoy día vamos a conversar un poco sobre el tema de insuficiencia respiratoria, ¿ya? La insuficiencia respiratoria va a ser la dificultad que va a tener el cuerpo de poder mantener de forma adecuada los niveles de CO2 y de O2 dentro de las membranas alveolo-capilares, ¿no? Esto de aquí va a suceder por varias patologías, diferentes procesos que se alteran y que van a generar al final que el cuerpo no satisfaga sus demandas, ¿no? Las necesidades que tiene de oxígeno, y eso va a traer como consecuencia diversas alteraciones dentro del cuerpo. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en varias partes, ¿ya? La primera, la más conocida, es la clasificación que tenemos como insuficiencia respiratoria tipo 1 y la conocida como insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? La tipo 1 es la insuficiencia respiratoria que es hipoxémica, que es de tipo parcial, que va a ser aquella que va a estar dada por un valor menor de 60 milímetros de mercurio de la presión de O2. La insuficiencia respiratoria hipercápnica o tipo 2 va a ser la que va a utilizar como parámetro al PCO2, y vamos a tener que valores mayores a 45 milímetros de mercurio ya nos van a indicar que estamos dentro de este grupo. Fuera de eso, también tenemos las otras dos definiciones que se han agregado o que ya se han agregado hace un tiempo y que también se manejan. Es la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la que va a darse en los pacientes que entran a sala de operaciones, aquellos que entran a ventilación mecánica, en la que se extiende el espacio muerto, hay mayor atelectasia por el proceso de ventilación mecánica, y eso va a generar una insuficiencia respiratoria de tipo 3. Y vamos a tener a los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 4, aquellos que se van a asociar a cuadros de sepsis, ¿no? A cuadros de shock séptico, a cuadros de a cuadros de shock, ¿no? Que pueden ser sépticos, a shock distributivos, shock por disminución de volúmenes, van a estar dentro de este grupo, ¿no? También se puede clasificar de esta forma. Vamos a tener por el grado de instauración, por el tiempo, vamos a tener el conocido como agudo, el crónico y el reagudizado. El agudo va a ser pacientes que no tienen antecedentes de alguna enfermedad de fondo, que no tienen dificultad respiratoria de fondo y que desarrollan una enfermedad, y esta enfermedad hace que en minutos o días se lleve a cabo la insuficiencia respiratoria. Usualmente son procesos infecciosos que van a generar este tipo de cuadros. Pueden ser también pacientes que tienen cuadros asmáticos, que el asma se exacerba ya sea por algún detonante en el medio ambiente o por una infección u otro tipo de enfermedades que van a hacer que los pacientes que previamente no tengan compromiso pulmonar de forma crónica desarrollen insuficiencia respiratoria. En las insuficiencias crónicas vamos a tener pacientes que ya tienen algún tipo de problema que va a generar mala oxigenación, que va determinar que haya una mala relación ventilación-perfusión, o en pacientes que tengan algún problema de ventilación o algún problema de fondo que ya haya sido diagnosticado previamente. Vamos a tener a estos pacientes, ¿no? En este grupo de pacientes tenemos a los pacientes con EPIT, a los pacientes con EPOC, que un grupo de ellos pueden ser oxígeno dependientes, ya tienen oxígeno en casa, y otro grupo de ellos van a mantener saturaciones por debajo del volumen normal, pero que para su patología y para el tipo de actividad que realizan se consideran dentro de lo normal, ¿no? Entonces eso es una insuficiencia respiratoria crónica. Y la crónica reagudizada va a ser aquellos pacientes que tienen ya una patología de fondo, o sea, que cumplen el criterio de enfermedad respiratoria crónica, pero que por algún motivo estos se agudizan, ¿no? Agudizan la insuficiencia respiratoria que tienen. Esto se va a ver cuando la mecánica pulmonar se agrava, va a haber también alteración de la ventilación-perfusión, y usualmente son los pacientes que se hospitalizan, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene un cuadro de PIT, que en su casa para realizar enfermedades
de moderado esfuerzo utiliza 1 o 2 litros de oxígeno a través de un concentrador y hace un problema de neumonía y ya empieza a subir sus requerimientos de oxígeno dentro de la casa, ¿no? Lo que usualmente era 1 o 2 litros, ahora es 5 litros. A 5 litros ya no tolera el paciente ni siquiera el reposo, entonces lo traen a emergencia. Ahí tenemos un paciente que, a pesar de la cronicidad de su patología, hace una agudización y eso empeora su cuadro de fondo. Vamos a recordar brevemente que la fisiología pulmonar va a depender no solamente de los pulmones, ¿no? Vamos a ver que el sistema nervioso es el encargado de generar el ciclo inspiración-expiración. Vamos a ver que las neuronas que se encargan de este proceso van a estar ubicadas en el tallo encefálico y vamos a ver que a partir de ahí van a haber varios puntos en los que se van a realizar diferentes mecanismos, ¿no? Ya sea a nivel de las vías respiratorias, a nivel de los reflejos pulmonares, al nivel del sistema cardiovascular. Vamos a tener el trabajo también de la pared torácica y de la musculatura, al diafragma como el músculo principal de la inspiración. Vamos a tener otros músculos también que lo apoyan, como el esternocleidomastoideo, los intercostales externos, los músculos escalenos, entre otros. Y vamos a ver que usualmente en la expiración normal no se utiliza mucho no hay mucho movimiento no hay compromiso fuera del diafragma no hay compromiso de la musculatura. Va a haber ocupación de estos músculos o utilización de estos músculos cuando hay algún proceso que requiera que el paciente respire de forma un poco más rápida, ¿no? Esto va a ser durante el ejercicio, cuando el paciente tenga alguna enfermedad que requiera mayor frecuencia respiratoria, vamos a ver más el uso de estos músculos, que serían los intercostales internos, los músculos abdominales y todos ellos van a ayudar a comprimir la cavidad abdominal y a desplazar el diafragma hacia arriba. Vamos a ver que también tenemos que tener en cuenta parte de la vía aérea, ¿no? La vía aérea va a ser vía aérea alta, vía aérea baja. La vía aérea baja, que es la que va a estar conformada va a estar conformada por la tráquea, por la parte de los bronquios, bronquiolos, por la parte alveolar, la red capilar, y vamos a tener arriba de la tráquea la laringe, la faringe, la cavidad nasal, que también no hacen, no son la zona respiratoria, pero también ayudan al desplazamiento de aire, a la movilización de gémenes, a mantener este, la humidificación del aire que ingresa a la vía aérea y también puede ser un sistema confusor cuando tenemos algunas enfermedades que se pueden confundir como enfermedades obstructivas. Podemos pensar que es un paciente con asma, un paciente con EPOC, pero realmente el cuadro está arriba de la vía aérea superior, no a nivel de laringe, a nivel de glotis. Entonces eso es muy importante también conocer la parte de la vía aérea porque nos puede ayudar en ciertos casos hacer diagnósticos diferenciales cuando algunas patologías no están claras. Vamos a tener que el corazón y el gasto cardíaco son importantes también para la distribución de oxígeno. Y como comentábamos justo hoy día en el hospital, lo importante de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina que va a ser la que va a estar ligada al oxígeno, ¿no? Va a ligarse de forma reversible al oxígeno y la porción que no se liga al oxígeno es la porción que es la que se va a terminar en la presión de CO2. Entonces el oxígeno es importante por su gran afinidad con el O2, porque lo va a ayudar a movilizarse, porque lo va a ayudar a llegar a todas las partes del cuerpo. Y si tenemos pacientes con anemia o pacientes que tienen un déficit de hemoglobina, va a ser un poco más dificultosa la distribución del CO2, ¿no? Entonces esto va a hacer que haya más insuficiencia y, y que haya mayor trabajo metabólico en el cuerpo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que hay diferentes fisiopatologías sobre la presentación de hipoxemia en el cuerpo. Vamos a ver primero que puede haber disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Si yo tengo un ambiente donde la cantidad de oxígeno es menor a la que a la que estoy acostumbrada, usualmente en las alturas, por ejemplo, vamos a ver que va a haber una disminución de la presión alveolar de oxígeno, y eso va a condicionar que haya una disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto de aquí va a mejorar con el suministro de oxígeno.
En los casos de hipoventilación alveolar, se va a disminuir, va a haber un cuadro de hipoventilación y esta hipoventilación va a producir una disminución de oxígeno. Esta disminución de oxígeno va a ir seguida de un descenso de la presión de O2 y la ventilación alveolar va a estar inversamente, este resultado va a ser inversamente proporcional a la presión de CO2. Es decir, que si yo tengo un paciente que tiene hipoventilación alveolar, hay un descenso del PO2, va a haber una relación inversa y el PCO2 va a estar aumentado y se va a generar hipercapnia, ¿no? Va a haber cuadros de hipercapnia. Usualmente, ¿quiénes hacen los pacientes que hipoventilan? Los pacientes que hipoventilan son aquellos pacientes que tienen problemas en la bomba ventilatoria, es decir, aquellos que tienen problemas a nivel de la caja torácica, a nivel de la musculatura, pacientes que tienen enfermedades reumáticas, enfermedades neurológicas que van a hacer que el trabajo muscular sea muy débil o que haya rigidez de las estructuras óseas y que la expansión pulmonar no sea la adecuada, en esos pacientes se va a generar hipoventilación. Vamos a ver que va a haber también alteración de la ventilación-perfusión. Vamos a ver que la ventilación-perfusión puede ser a favor o en contra del cociente, ¿no? Vamos a tener que el cociente se va a disminuir cuando existe una mala ventilación alveolar, ¿no? Va a haber zonas que van a estar bien perfundidas, o sea, a estas zonas llega bien la circulación, pero no llega suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, la relación ventilación-perfusión disminuye. Si la alteración es al revés, hay buena ventilación, pero hay zonas donde no llega el oxígeno, la relación va a estar aumentada. No va a haber un aumento de este coeficiente de ventilación-perfusión y en ambos casos puede darse en situaciones en las que hay ocupación de la parte alveolar, ya sea por un cuadro infeccioso, puede haber una neumonía, puede haber un edema agudo de pulmón, puede haber un paciente con congestión pulmonar, se va a edematizar, llenar de líquido la parte del alveolo y va a haber ahí la alteración el intercambio gaseoso. Y por último vamos a ver los shunts o los cortocircuitos de derecha a izquierda, en la que la relación ventilación-perfusión va a tender a cero, ¿no? Vamos a tener zonas alveolares con buena irrigación, pero con mala ventilación. Pero entonces, ¿es lo mismo que la alteración de la ventilación-perfusión? No. La diferencia está en que cuando yo tengo alteraciones de la ventilación-perfusión, la terapia con oxígeno va a ser positiva, ¿no? Yo le doy oxígeno al paciente y se va a poder va a poder mejorarse la disminución de la presión de oxígeno con el aporte de oxígeno. Pero en estos pacientes con cortocircuitos, con shunts, esto no se va a corregir con la administración de oxígeno. Entonces, el mecanismo puede parecer similar, pero la diferencia está en la respuesta también con oxígeno. Aquí tenemos un cuadrito que va a más o menos resumir lo que acabamos de comentar. Vamos a ver que en todos la presión de O2 está disminuida. En la hipoventilación, como habíamos comentado, el PO2 va a estar muy aumentado. Y vamos a ver que la gradient va a ser en los dos primeros casos. En los tres últimos casos va a ser muy alto, estimulado. En el cuadro de Corton es la que menos responde a tratamiento con oxígeno, a diferencia de los otros mecanismos cuando se encuentran alterados. Vamos a ver aquí que para poder definir qué es una hipoxemia tenemos que conocer los valores normales del FiO2, ¿no? Los valores normales de la presión de oxígeno. En la presión de oxígeno vamos a medirlo a través del FiO2. Vamos a ver el FiO2 a temperatura ambiente es a 21%, ¿no? Entonces, a un FiO2 a 21%, vamos a ver cuál es la normalidad. Vamos a ver que a la presión de oxígeno tiene que estar entre valores de 80 a 100 para
ser normales. Si lo encontramos entre 80 a 60, todavía no es insuficiencia respiratoria. Vamos a tener el término de hipoxemia. Cuando el valor es menor a 60, ya tenemos el término de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y de acuerdo a su disminución, puede ser leve, moderado, severo, como se ve en el cuadro de aquí. Vamos a ver que la insuficiencia respiratoria va a tener múltiples patologías. Ya va a haber patologías que, como hemos comentado, que tienen retención de oxígeno, sin retención de oxígeno. Vamos a ver patologías que están asociadas a cortocircuito, al desequilibrio de la ventilación-perfusión. Son muchas las patologías que pueden generar este tipo de alteraciones. Entonces, yo tengo un paciente que llega a la emergencia con marcado distrés respiratorio, con la frecuencia respiratoria elevada, con un desbalance tóraco-abdominal, en el contexto de quizás una enfermedad infecciosa o alguna otra patología de fondo, no lo sabemos porque todavía no lo hemos evaluado. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Primero, la sospecha clínica va a ir de la mano con la historia clínica, ¿no? La buena historia clínica que le hagamos al paciente, el tiempo de enfermedad, sus antecedentes, cuál fue el cuadro actual de su enfermedad, cómo se desencadenó, para poder ver si la disnea que tiene actualmente va en el contexto de un paciente que ya tiene diagnóstico de insuficiencia respiratoria crónica o es un paciente que viene con un cuadro agudo, ¿no? Para eso nos vamos a ayudar de varias herramientas, ¿no? Lo primero, lo que tenemos a la mano es un pulsioxímetro, ¿no? Tenemos el pulsioxímetro que nos va a ayudar a ver en qué cuál es la saturación de oxígeno actual, nos va a ayudar a ver la frecuencia cardíaca también. Usualmente lo encontramos en las salas de emergencia, lo tienen ustedes y ya en estas épocas, en estos tiempos, la gran mayoría de los pacientes tienen un pulsioxímetro, ¿no? Después del COVID, casi un 70% de pacientes llega con su pulsioxímetro a la emergencia y sabe ya que debe ir a la emergencia por el concepto que se ha quedado del COVID de la saturación baja, ¿no? Un valor que va a ser más exacto y más preciso va a ser el valor de la gasometría, ¿no? Vamos a realizar a nuestro paciente una gasometría para poder ver si francamente se encuentra en insuficiencia respiratoria o solo es un cuadro de hipoxemia, ¿no? Entonces le tomamos un AGA al paciente para poder ver cuál es su situación actual. Y mientras tanto vamos haciendo el examen clínico para poder ver qué características encontramos que nos puedan apoyar al diagnóstico. Entonces, cuando llega un paciente, lo evaluamos, ¿no? Vemos su disnea, vamos a ver qué grado de disnea tiene de acuerdo a cuánto musculatura accesoria utiliza, vamos a ver el grado de disnea también a si el paciente puede hablar, dice palabras entrecortadas, y simplemente tiene tanta dificultad respiratoria que no puede emitir ninguna palabra. Vamos a tratar de evaluar las manos, las mucosas orales, para ver si el paciente presenta cianosis. Vamos a ver también a la parte de la inspección, vamos a ver cómo están las fascias, ¿no? Es que las fascias también están, si tiene algún tipo de fascia característica, fascia dolorosa, o tiene algún otro tipo de fascia que nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Al examen físico, hacemos el examen en general al recibirlo a la emergencia y luego nos enfocamos en la parte que podría ser la parte central, que en este caso sería la parte respiratoria, ¿no? En la parte respiratoria hay que ver si el murmullo vesicular pasa de forma adecuada, hay que ver si es que no tenemos sibilantes, si no tenemos roncantes, hay que ver si tenemos crepitantes para poder ver si es que es una enfermedad infecciosa o no. Hay que escuchar el corazón para ver si hay taquicardia, si de repente la disnea viene acompañado por una arritmia, si es que tenemos soplos cardíacos, hay que ver la presión para poder determinar si nuestro paciente está hemodinámicamente estable o está hipotenso y requiere ir a shock trauma o alguna parte de la emergencia que sea más especializada y ver la parte neurológica, ¿no? Usualmente los pacientes que tienen mucha retención de CO2, que vienen con un proceso de hipercapnia, van a estar somnolientos, van a estar confusos, van a estar con tendencia al sueño, o los pacientes que tienen mucha disnea y vienen muy agitados, también tienen bastante tendencia al sueño y al momento del interrogatorio están confusos, ¿no? Por el gran esfuerzo que están haciendo para poder mantener la respiración. Entonces vamos a tener ya ahí el examen
llegamos al paciente, hacemos el examen clínico, le sacamos un AGA, hacemos el examen físico y luego vamos a pedir otros exámenes complementarios de acuerdo a la patología de cada paciente, ¿no? Si que yo tengo un paciente al que le estoy orientando que puede tener una neumonía, puede tener un derrame pleural, puede tener un neumotórax, puede tener algún problema de la parte respiratoria, le solicito una radiografía de tórax. Si yo creo que es un paciente que tiene un problema cardíaco, que está en un proceso de infarto, tiene un tromboembolismo pulmonar, viene por una arritmia marcada, hay que solicitar un electrocardiograma, ¿no? Este, esos son los exámenes básicos que debemos pedir en emergencia, más la analítica en general, ¿no? Un hemograma como base para ver si es que hay algún problema infeccioso, ver los leucocitos, ver los bastones en sangre, poder cuantificar cuánto de hemoglobina tiene para ver si es que el paciente tiene anemia y eso está potenciando el tema de la disnea, solicitarle otros exámenes como un PCR para ver si es que hay elevación de ese marcador inflamatorio. Podemos solicitar una procalcitonina si pensamos que el paciente tiene una neumonía, exámenes basales como urea creatinina para ver el basal del paciente, una glucosa. Muchas veces estos pacientes llegan a la emergencia de varios días de enfermedad sin alimentarse bien, incluso el mismo día que los internan a emergencia no come, pueden tener la glucosa muy baja, estar en cuadros de hipoglucemia, o si los pacientes tienen algún antecedente de fondo como diabetes, que antes no sabían que tenían diabetes y tienen ahora el cuadro de diabetes, quizás la diabetes se manifiesta justo con la infección o pueden haber cuadros de descompensación de la diabetes, ¿no? Y solicitar los electrolitos también para poder ver que todo esté dentro del marco normal. Si es un paciente que tiene diagnóstico de neumonía, como siempre les digo, tienen que solicitar exámenes de esputo para poder diagnosticar qué tipo de gérmenes tiene, si tiene una infección bacteriana. En nuestro medio siempre descartar que el paciente no tenga tuberculosis, si es que el cuadro clínico se relaciona con ello. Y si después de todos nuestros exámenes, que son básicos, los que podemos pedir nosotros, no hemos llegado al diagnóstico, podemos complementar nuestro estudio con otros exámenes, ¿no? Una tomografía de tórax, quizás en la radiografía los hallazgos no me han quedado claros, lo puedo complementar con una tomografía de tórax, y si mi electrocardiograma es muy patológico y tengo hartas sospechas de algún problema cardiológico, hacerlo interconsulta a cardiología y probablemente le solicite un ecocardiograma. Bueno, vamos a hablar un poco de gasometría. Aquí en la parte de gasometría hay que ver primero qué es lo normal, ¿no? Para poder hacer una lectura adecuada del AGA, hay que saber cuáles son los valores normales. Entonces, primero empezamos con el valor del pH, ¿no? El valor del pH vamos a tener que lo tenemos que tener entre valores normales de 7.35 a 7.45. El valor de oxígeno, el de presión de oxígeno, valores normales que habíamos comentado entre 80 y 100, a 80 y 60 de hipoxemia y menor a 60 ya lo consideramos como insuficiencia respiratoria. Vamos a ver el valor del CO2. El valor del CO2 lo vamos a contar entre normales como 35 y 45. Vamos a ver los valores del bicarbonato. Vamos a ver las bases que tienen que ser -2 a +2 microequivalentes litro. La saturación de oxígeno normal entre 95 a 100, 8 a 10, ¿ya? Entonces, para poder ver patologías, primero hay que saber lo que es normal, ¿no? Entonces, tenemos que saber, tener bien claro cuáles son los valores normales. Existen fórmulas para saber cuál es la presión O2, cuál es la presión de O2 de un paciente más grande, de un paciente infantil, de un paciente varón, de una paciente mujer. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que se encuentra aquí.
este, la presión de O2 la podemos tomar cuando el paciente está en supino o cuando el paciente está sentado. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para nosotros poder ver cuál es la presión de O2 esperada de nuestro paciente de acuerdo a la edad. ¿Ya? Ahorita lo vamos a aplicar en un ejemplo para poder tenerlo en cuenta, pero ténganlo en cuenta porque es muy útil en la emergencia a veces tener este valor cuando no estamos muy seguros si nuestra presión es adecuada, que eh, lo mandamos a casa, lo tenemos en observación todavía. Es muy útil esta fórmula en el cierto laga. Después van a tener un cursillo con la doctora repasando aquí un poco de cómo interpretar el haga, ¿no? Ahora, los métodos, las formas de interpretar el haga hay varios, ¿ya? El que se les haga más fácil es el que les va a servir en la vida diaria. Por ejemplo, este que es de 3 pasos es bien sencillo, ¿no? Primero lo que hay que ver es el pH. Hay que ver si nuestro paciente está en acidosis o si está en alcalosis. ¿No? Para eso, como les decía, conocer el valor de la normalidad. Si el pH está en menos de 7,35, vamos a considerar que nuestro paciente está en acidosis. Si mi pH es mayor a 7,45, vamos a considerar que nuestro paciente está en alcalosis. Entonces, desde ahí, el primer punto, determinar si hay acidosis o hay alcalosis. En cuanto a identificar cuál es el trastorno primario, que hay acidosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria. Y justo es fácil decir cuál es el primario y cuál es el primario. Si yo tengo dos trastornos, yo voy a decir cuál es el primario, luego tengo que decir cuál es el secundario y finalmente diré trastorno compensado o no. Entonces vamos diferenciando primario de secundario. Por ejemplo, yo tengo un paciente que va a tener un pH de 7,2, ¿ya? Entonces es menos de 7,35, o sea, está en la acidosis. Y mi paciente también, voy a ver cuáles son los valores del CO2 y del PO2 para ver si es metabólica o es respiratoria. Y justo me doy con que el bicarbonato está en un valor de 5, o sea, muy, muy bajo del valor normal. Y veo que mi PCO2 está en 50, está arriba de 45, pero todavía cerca del valor de la normalidad. Entonces, aquí sin hacer las fórmulas de compensación, sin decir si es un trastorno compensado o no compensado, el trastorno primario va a ser el que esté más alejado de la normalidad. Y el que está más alejado de la normalidad es el bicarbonato, ¿cierto? En- Doctora, disculpe, Dígame, no se está dígame. compartiendo la pantalla. ¿No lo pueden ver? No, ha desaparecido hace un minuto. A ver. Ya, ¿desde qué parte no se ve? Me parece que desde el paso 2. Ya, ahí se ve. Sí, Ya, ahora sí. ya. Como les estaba comentando, hay que saber cuál es el trastorno primario, si hay trastorno secundario y hay que ver la respuesta compensatoria. ¿Ya? El ejemplo
hacía, yo tengo un paciente que viene en 7.2, entonces me voy a mis causas de acidosis. Mi va a hacer que mi carbonato esté disminuido y la respuesta compensatoria va a ser que mi PO2 esté disminuido. Si mi acidosis es respiratoria, mi PCO2 va a estar elevado y mi trastorno compensatorio va a Pero hacer que disculpe, mi bicarbonato esté elevado también. disculpe, doctora, Entonces, volvió a desaparecer la pantalla. qué raro, ¿por qué me En sale que todo sí se caso, está podría compartiendo? compartirlo desde el propio PowerPoint y no ponerlo en presentación, porque quizás ese es el problema. ¿Cómo hago eso? Simplemente comparta la pantalla entera y no entre en modo presentación, simplemente desde la misma diapositiva. No sé si me explico. No. Presentación con diapositivas, o sea, ¿quieres que lo ponga así nada más? Ajá, o sea, nada más que desde el propio PowerPoint, sin que lo ponga en modo presentación, porque quizás es así que se está saliendo. Ya, pero ahí se ve, por ejemplo, No, todavía no se ve nada. O en todo caso podría pasarnos la PPT y podríamos compartirlo también. contiene la pantalla. Ya le he compartido a su delegado la clase, a ver si lo pueden proyectar ustedes, por favor.
Doctor, ¿se puede visualizar? Chicos, ¿se puede ver? ¿Me confirman? Y ahora sí se escucha. Sí, doctora, se escucha. Ya, entonces, a ver, vamos a seguir. Ya, ya. Entonces, como habíamos dicho, el primer paso, identificamos cuál es el valor del pH, ¿no? Si el pH tiene valor de acidosis o el pH tiene valor de alcalosis. Luego de eso vamos a tratar de ver si nuestro trastorno es primario, es secundario y si es que existe compensación. Entonces, como dice el ejemplo de la diapositiva, yo tengo un paciente que tiene un pH de 7.2. Entonces, si mi paciente tiene un pH de 7.2, quiere decir que está en acidosis. Vamos a tratar de buscar qué tipo de acidosis tiene, si tiene acidosis metabólica o tiene acidosis respiratoria. Si mi paciente tiene acidosis metabólica, vamos a ver que la presión del bicarbonato va a estar disminuido. Si tenemos, y se lo va a compensar disminuyendo también la presión de CO2. Si yo tengo una acidosis respiratoria, indica que el trastorno primario es que se eleve el CO2 y vamos a ver que el bicarbonato va a aumentarse también para hacer una compensación. Entonces vamos a ver cuál de los dos es. Pero yo justo tengo un paciente que tiene un pH en 7.2, voy a ver su bicarbonato y su bicarbonato está en 5. Está en valores mucho más disminuidos que los valores normales, ¿no?
y vamos a ver que su valor de PO2 está en 50. Entonces, ahí también el valor de CO2 está elevado, pero no está muy elevado. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Metabólico o respiratorio? Entonces, aquí cuando tengamos dos alteraciones que nos pueden dar acidosis, vamos a tomar como primario el valor que esté más alejado de la normalidad. En este caso, el valor más alejado de la normalidad es el bicarbonato. Entonces sería una acidosis metabólica como trastorno primario y nuestro trastorno secundario sería una acidosis respiratoria. Entonces sería un trastorno mixto, ¿no? Una acidosis mixta, tanto respiratorio como metabólico. Lo que tenemos que ver ahí es si es que está compensado o no está compensado y lo vamos a ver ahora. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, en el tercer paso vamos a ver la compensación, ¿ya? Vamos a ver si es que nuestro trastorno está compensado o no está compensado. Para eso van a tener que aprender estas formulitas, ¿ya? Las fórmulas que están acá nos van a ayudar a ver si nuestro trastorno es o no es compensado. Entonces, eso va a depender de cada trastorno que tengamos. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Siguiente, por favor. Ya, importante también es calcular la brecha del anion gap. Aquí la brecha del anion gap se va a calcular cuando tengamos acidosis metabólica. Ya, cuando tengamos acidosis metabólica, recuerden la fórmula del anion gap, que es aquí la que está en la pantalla. Tenemos la fórmula de anion gap normal y la fórmula de anion gap corregida, que va a incluir el valor de la albúmina. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a tener este primer ejemplo, ¿ya? En este primer ejemplo vamos a tener un paciente a FIO 21. Habíamos comentado que el FIO 21 va a ser el FIO del ambiente. Entonces vamos a revisar el pH del paciente. Tenemos un pH en 7.39. Entonces el valor del pH está dentro de los valores normales, ¿no? Porque está dentro de 100.35 y 7.45. Bajamos y vemos el CO2. El CO2, el valor está en 36.7. Eso también está dentro de los valores normales. Hemos dicho que tenemos que considerar entre 35 y 45. Vemos el PCO2, el PO2, el valor es de 98.6, ¿no? Que en teoría está dentro de los valores normales porque hemos dicho que estaría entre 80 y 100. Y por último, vemos el valor del bicarbonato. Vamos al valor del bicarbonato que está entre 21, en 21.7 está dentro de lo normal, ¿no? Entre 20 y 24. Entonces, esto de aquí sería un AGA que está dentro de los valores normales. Y aquí vamos a aplicar la fórmula que les había comentado, ¿no? Entonces vamos a ver que la edad de esta paciente es una paciente de 45 años y que el AGA se la ha tomado en posición supina. Entonces vamos a utilizar la fórmula que hemos comentado anteriormente para poder hallar su PO2 por la edad. Utilizando la fórmula en posición supina para la edad de 45 años, vamos a ver que el PO2 esperado de esa paciente es de 84 más menos 4. Eso quiere decir que si en este haga la PO2 hubiese estado en 80, 84 o 88, hubiese estado dentro de los valores normales. Aquí está más elevado, no implica normalidad, no implica que tenga algún trastorno de fondo, pero si hubiésemos estado, por ejemplo, en un PO2 de 80 o un PO2 de 82 y dijéramos, pero ¿por qué no está tan cerca a 100 o por qué no está en 90? Si aplicamos la fórmula, eso indica que para su edad está dentro del valor normal, ¿no? Entonces, esta fórmula nos va a ayudar cuando los valores son muy límites, ¿no? Si estamos diciendo que entre 80 y 100 es lo normal, y si el paciente tiene 81, 82, diríamos, ¿no? Pero ya va a estar en 80 y quizás para mañana esté en menos 80, será normal, estará bien. Sacamos la fórmula y vemos que está dentro de lo normal. Pero esto va a ser, chicos, más que todo en pacientes que no tengan un compromiso marcado de pulmón, que no vengan con neumonía, que no estén en aras de descompensarse, ya, porque, o sea, yo estoy viendo que el paciente viene con fiebre, que está con tos, tiene un proceso consolidativo ahí, y veo que, o sea, ya veo que para mañana pasado va a ir eso en desencadenante, entonces,
no me confío tanto en la fórmula, digo, no, pues tengo 80, ay, sí, seguro estabilizar más que todo en pacientes con otro tipo de patologías, ¿ya? Yo pido un paciente renal, o viene un paciente con el problema estomacal, viene algún paciente que con una patología diferente, y de todos modos le sacamos un A quizás para ver otro tipo de alteración, su paciente diabético, para ver si está en cetoacidosis o alguna cosa así, y nos llama la atención que quizás el PO2 esté medio al borde de lo que sea normal, podemos aplicar esta fórmula y nos quedamos tranquilos. O sea, no, entonces sí está dentro de lo normal porque la fórmula dice eso. Pero no lo vayan a aplicar a pacientes que estén mal, que estén con algún problema respiratorio agudo que se sabe que en 2, 3 días va a descompensarse, en ellos no. Pero lo pueden utilizar como referente para pacientes que tengan otro tipo de patología, ¿ya? Vamos a ver el siguiente diapositiva para ver otro AGA. Ya, vamos a ver este AGA de aquí, por ejemplo, ¿ya? En este AGA vamos a ver un AGA con un pH en 7,47, ¿ya? 7,47 está arriba del valor esperado, arriba de 7,45. Entonces tenemos un paciente que está con tendencia a la alcalosis. Entonces hay que buscar qué tipo de alcalosis tiene, si tiene alcalosis metabólica o tiene alcalosis respiratoria, y adicionalmente hay que buscar si tiene otro tipo de trastorno. Entonces, primero vamos por la alcalosis, ¿ya? Vamos por la alcalosis y nos vamos directo al valor del CO2. El valor del CO2 está en 33,5. Ese valor de ahí está disminuido, está menos del valor de 35. Entonces, por ahí que podemos tener una alcalosis respiratoria como valor trastorno primario, trastorno único, no lo sé porque todavía no hemos visto el bicarbonato. Y vamos al bicarbonato y vemos que en el bicarbonato está ligeramente elevado también, ¿no? Del valor que es 24, tenemos 24,6 de valor elevado. Entonces, en teoría sería un trastorno mixto. Tendríamos una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Y tendríamos que ver cuál es el primario. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el valor primario va a ser siempre el que se aleje más de la normalidad. El que se aleja más de la normalidad es la disminución del CO2, que está en 33,5. Entonces, yo digo aquí, ya. Entonces, yo tengo una alcalosis respiratoria como trastorno primario, también tengo una alcalosis metabólica, y ahora voy a ver si mi trastorno está o no está compensado, ¿ya? Antes de pasar a la fórmula de compensación, vamos a ver otro tipo de valor, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un PCO2 en 61,3, ¿ya? Pero este PCO2 que está en 61,3, teóricamente diríamos, no es una insuficiencia respiratoria, porque el valor de la insuficiencia respiratoria debe ser menos a 60. Pero como dice la indicación de este AGA ha sido tomado en un paciente que tiene un FIO 50. Un FIO 50 a través de una máscara de reservorio. Entonces, a este paciente, si yo le quito la cantidad de litraje que lleva para tener un FIO 50, probablemente si le tomo el AGA FIO 21, este valor de CO2 va a salir mucho más disminuido que los 60, que es el valor de corte. Y como ya está FIO 50, si está con una máscara Venturi, probablemente tenga hasta 15 litros de oxígeno. Y si está con una máscara de reservorio, probablemente tenga entre 7 u 8 litros de oxígeno, ¿no? Entonces, si yo le quito esa cantidad de litraje, obviamente mi valor de PO2 va a caer a valores menores de 60. Por eso en este AGA yo lo estoy considerando como una insuficiencia respiratoria 1, porque a pesar de la compensación en litros que tiene, punto de estar debajo del nivel y tiene litraje adicional al momento de la medida. Entonces vamos a hacer la fórmula que les había comentado, ¿ya? Si retrocedemos unas diapositivas atrás, les había comentado yo sobre las fórmulas de compensación que habían, ¿no? Estas fórmulas de aquí son las que vamos a utilizar.
Nuestro paciente en este caso lo que tiene es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Vamos a hacer la corrección para alcalosis respiratoria. Vamos a utilizar la fórmula de corrección de alcalosis respiratoria. Vamos a hacer el desglose de alcalosis respiratoria. Vamos a utilizar para esta fórmula en referencia, el valor de CO2 que se utiliza como normal es de 40. Ya está ahí indicadito en las tablas, en la tabla está indicado el valor de CO2 de referencia es de 40 y el valor de referencia de bicarbonato es de 24. Entonces yo tomo mi valor de referencia 40, hago mi fórmula y me va a salir que el CO2 de aquí, el CO2 de la fórmula llave es 1.3. ¿Yo qué hago con ese 1.3? Esta fórmula que me indica que para que mi alcalosis esté compensada, mi bicarbonato debe haber disminuido 1.3 del valor normal. Entonces, como ya habíamos comentado, cojo 24 como valor normal del bicarbonato y le resto 1.3. ¿Qué quiere decir? Que mi bicarbonato debe ser de 22.7 o debe ser menos para yo poder decir que este es un trastorno compensado. Y si yo voy a ver mi bicarbonato, esto quiere decir, está en 24.7. Es mayor del valor de 22.7 y no es 22.7. Pues esto quiere decir que este trastorno no está compensado, que el valor de bicarbonato ha debido disminuir, el valor de bicarbonato ha debido ser, ha debido disminuir un poco para poder compensar la alcalosis que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, en este caso no se ha podido hacer eso y como no se ha podido hacer eso, entonces no es un trastorno compensado. Yo tengo una alcalosis respiratoria y tengo una alcalosis metabólica. No tengo un trastorno compensado. Siguiente diapositiva, por favor. Y es lo que menciona aquí, ¿no? Entonces yo tengo mi paciente con alcalosis respiratoria. Su PCO2 está disminuido. Entonces voy a hacer la fórmula. Si mi bicarbonato disminuye, tiene la disminución adecuada con respecto al CO2 del paciente, lo que hemos hecho nosotros, perdón, si mi bicarbonato aumenta con respecto al bicarbonato del paciente, vamos a tener alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Si mi bicarbonato es igual al bicarbonato del paciente, vamos a tener una alcalosis compensada, o sea, con la fórmula que hemos hallado. En este caso sería una alcalosis compensada, no. Lo que tenemos nosotros es que nuestro bicarbonato disminuye con respecto al bicarbonato del paciente. Ya la fórmula que hemos hallado es menor a la del bicarbonato del paciente. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica. No sé si se entiende esa parte, si no lo vamos a repetir con un ejemplo adicional. Entonces, retrocede la diapositiva, por favor. Ya, no, retrocede la diapositiva, una más. O sea, pon la anterior y la anterior a esa. Retrocede la diapositiva, por favor. La anterior. Ya. Entonces, esta de aquí, perfecto. Entonces, nuevamente, la fórmula lo que va a hallar es el valor de disminución, ¿ya? El valor de disminución debe ser de 1.3. A ese 1.3 que ustedes hallan, le tienen que quitar al valor de la normalidad, que es el valor que ya está predicho, que es el de 24. Y este es el valor que ustedes deben tener para yo decir que está compensado, ¿ya? En el caso de su paciente, este no es el valor que ustedes tienen. Tienen un valor que es mucho menor al valor que hay. Entonces, por eso decimos que es un trastorno doble. Es una alcalosis respiratoria y es una alcalosis metabólica. Imaginemos que Doctora, esta disculpe, fórmula, dime. una consulta. En tal caso, ¿por qué usó la fórmula de la aguda y no la crónica? Porque es un trastorno agudo en este caso. ¿Y eso se puede interpretar en el AGA, doctora, o es por...?
que el No, caso es así. eso en la vida real lo ves tú por el tiempo de enfermedad del paciente. En cuestiones de examen te van a decir si es paciente crónico, si es paciente agudo. Ujú. Aquí es por un tema Doctora, gracias. de cómo se ha presentado el paciente. ¿Ja? Entonces, suponiendo aquí que nuestro valor de bicarbonato nos hubiese salido 24,6, esto de aquí hubiese sido una alcalosis respiratoria compensada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro ejemplito. Pónganlo en la siguiente diapositiva, la siguiente. Ya, aquí tenemos una paciente gestante, ya, una paciente gestante de 30 semanas que va a venir viene con este ABA que está aquí, ¿ya? Esta gestante la estamos tomando como crónica, porque es una paciente gestante que ya tiene varios episodios de vómitos, no es que vomita hoy día y viene hoy día, sino que ya tiene varios días de vómitos, 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 y lo estamos considerando como un trastorno crónico, ¿ya? Entonces, en el trastorno crónico, ya, vemos aquí, por ejemplo, el pH de nuestra paciente. ¿Cuál es el pH de nuestro paciente? 7,55. Entonces, está arriba de 7,45. Tenemos una alcalosis. Entonces, vamos a ver si la alcalosis es respiratoria o si la alcalosis es metabólica. Entonces yo voy a ver los valores y ven que nos dan el valor de CO2, tenemos un valor de 25, ¿no? El valor de 25 está muy por debajo del valor de 35. Entonces ya tenemos ahí un punto, puede ser una alcalosis respiratoria. Voy a confirmar mi valor de CO de bicarbonato para ver si además de una alcalosis respiratoria tengo una alcalosis metabólica y me dicen que mi bicarbonato es de 22. Entonces está dentro de los valores normales. Hasta ahí tengo una alcalosis respiratoria. Entonces lo que yo quiero hacer es ver si mi alcalosis respiratoria está compensada. Adicionalmente a eso, voy a ver si tiene algún problema de insuficiencia respiratoria. ¿No? Veo mi PO2, mi insuficiencia, mi valor de PO2 está en 92, dentro de los valores normales. Y como mi valor de CO2 está muy bajo, no entra a la categoría de hipercapnia tampoco. Entonces no tengo ni insuficiencia respiratoria tipo 1 ni insuficiencia respiratoria tipo 2. Lo único que tengo en este AGA de alterado es la alcalosis respiratoria. Y aquí yo hago igual, aplico la fórmula de alcalosis respiratoria crónica, porque estamos tomando este paciente como un paciente crónico. Aquí el valor que les da la fórmula es de 7,5, ¿ya? El valor que hemos dicho que va a ser la constante de bicarbonato es 24. Entonces, es 24 menos 7, nos sale 16,5. Para que nuestro haga esté compensado, nuestro valor de bicarbonato ha debido de ser de 16,5. Nuestro valor de bicarbonato es de 22, está muy arriba del valor de la compensación. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que mi bicarbonato esté dentro de lo normal, como no ha compensado, tiene más bicarbonato del que el cuerpo necesita y eso lo convierte también en una acidosis metabólica. Entonces, como fines, como algo para que ustedes se queden, o sea, que algo que yo les recomiendo para que se queden en el cuadro clínico normal, hasta aquí es lo que ustedes deberían. En una situación de emergencia, lo que van a hacer diagnosticar es hasta aquí su alcalosis respiratoria, ¿ya? Su alcalosis respiratoria, van a ver cómo está su pH, si tiene insuficiencia respiratoria 1, insuficiencia respiratoria tipo 2. Si son emergenciólogos, si son usistas o son nefrólogos, sí van a tener que aplicar sí o sí estas fórmulas de compensación, ¿ya? Para su serum, para su internado, con que sepan diferenciar si es una alcalosis o es una acidosis, dense por bien servido. Si hacen especialidades un poco más complejas, como emergencia, como UCI, o van a ser nefrólogos, sí van a tener que tener estas fórmulas al día. Y para temas de ya se escucha de nuevo. Sí, doctora. Ya, entonces aquí en este ejemplo con esta fórmula estamos viendo que nuestro paciente tiene alcalosis respiratoria que no ha sido compensada y además tiene una alcalosis metabólica. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor.
Ya. Aquí vamos a ver el caso contrario, ¿ya? Vamos a ver un paciente que tiene un valor de pH en 7.31. Vamos a ver que esto es un pH que está debajo de los límites normales. Entonces tenemos un paciente que tiene acidosis. Entonces, antes de buscar las insuficiencias, vamos a buscar si es acidosis respiratoria o es acidosis metabólica. Entonces, vamos al valor del CO2 y el valor de CO2 está en 81.9. Ya, 81.9 está muy por arriba del valor normal, ¿cierto? Tiene 81.9 de CO2, entonces mi pH en 7.31 me indica que tengo una acidosis respiratoria. Pero tengo también un patrón de bicarbonato en 40.7. Está mucho más arriba del valor del valor normal. Entonces, esto también es una alcalosis metabólica o mi trastorno está compensado. Para eso vamos a hacer la fórmula de compensación. Eso es uno. Lo segundo es ver si nuestro paciente está o no está en insuficiencia respiratoria. El mismo ejemplo pasado. Para el CO2 está en 66.2. Si somos pegados a la teoría, no está en insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero tenemos que tener en cuenta aquí que nuestro paciente tiene un FIO2 de apoyo de 28%. Y como ya habíamos comentado también hoy en la práctica, 28% quiere decir que tiene 2 litros de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le saco los 2 litros de oxígeno, probablemente este PO2 caiga a valores de menos de 60, ¿ya? Por eso yo lo estoy considerando como un tipo 1. Teóricamente no es una insuficiencia respiratoria tipo 1, pero este paciente tiene un PO2, un FIO de 22, de 28, ¿ya? Y vamos a ver que su CO2 está en 81.1, o sea, está más arriba de 45. ¿Eso qué quiere decir? Que también tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Tiene una insuficiencia respiratoria de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Entonces vamos a hacer la fórmula de la compensación. Hacemos la fórmula de la compensación y el valor del bicarbonato nos va a salir en 16.74. Vamos a ver el bicarbonato en 24 y en este caso le vamos a sumar. ¿Por qué le sumamos y no le restamos? Porque se supone que nuestra acidosis respiratoria se tiene que compensar con el aumento del bicarbonato. Entonces, lo que nosotros queremos es ver si este aumento de bicarbonato de 16.74 al valor normal es un aumento suficientemente alto para que mi trastorno esté compensado. Entonces, a 24 le sumo los 16.76 que ha salido en la fórmula y me sale 40.7, que es el valor exacto del bicarbonato que yo tengo, 40.7. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que mi trastorno es netamente respiratorio. Es una acidosis respiratoria que está compensada. Si este valor hubiera salido en 45, hubiese salido diferente, sería un valor no compensado. Pero como está en 40.7, es un valor que está compensado. Compensa la acidosis de nuestro paciente. Entonces, al final, nuestro diagnóstico es insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2 y es una acidosis respiratoria compensada. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, y este es el ejemplo de aquí, ¿no? Acá tenemos acidosis respiratoria en el escalón final, ¿no? Tenemos que el CO2 que mi paciente tiene es igual al CO2 que nos dice la fórmula. Entonces tenemos un trastorno compensado. Esto de aquí le van a ir agarrando truco conforme vayan viendo Agas, ¿ya? Vamos a ir viendo Agas en la práctica para poder afianzar bien, ver bien esto de las partes de las acidosis y de la parte de la insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Eso sí, la insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2 es lo que es, ya es menos de 60 y es más de 40. Si yo en los ejemplos les pongo que si está al borde, igual lo considero como tipo 1, es porque la gran mayoría de ejemplos reales, ustedes van a ver ahora que rotan, casi ningún A desafío 21, porque nadie
O sea, ningún paciente llega y está ahí disneico, ahogándose y esperan a sacarle el agua para después colocarle el oxígeno. Los pacientes llegan, los compensan y después de compensarlos recién les sacan el AGA, ¿no? Pero si es que les tomáramos el AGA en ese momento en el que están sin oxígeno, probablemente estén dentro del menos de 60 del valor del O2 de la presión de O2 para decir que es insuficiencia respiratoria. Seguro por ahí vamos a encontrar algún AGA sin oxígeno, pero sí es importante que tengan claro el valor del que es. No es menos de 60, es más de 45. Hay que ver el siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahí se acaban los ejemplos de AGA. Ya conforme vayamos haciendo las prácticas o si en otros conversatorios tienen algún AGA que no entiendan o que quieran ver, lo podemos revisar. ¿Ya? Fuera de eso, ya para ir acabando, es lo que habíamos comentado. Saber diferenciar insuficiencia respiratoria tipo 1 de tipo 2. Tipo 1 cuando es menor a 60, tipo 2 cuando es mayor, tipo 1 cuando el PO2 es menor a 60, tipo 2 cuando el PCO2 es mayor a 45. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tratar de buscar cuáles son las causas de nuestros trastornos, ¿ya? Para buscar las causas de nuestros trastornos hay que ayudarnos de ayuda diagnóstica, hay que ayudarnos de las placas, como les había comentado, podemos solicitar una tomografía y no hay diagnóstico de insuficiencia respiratoria sin AGA, ¿ya? Van a ver ustedes, conforme también vayan rotando, que a veces hay diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, pero el paciente no tiene AGA. En ese caso, si ustedes no tienen AGA y su paciente está taquipneico, está disneico, le ponen síndrome disneico. Síndrome disneico a descartar una insuficiencia respiratoria o le ponen síndrome disneico nada más. Y ya cuando se haga el AGA sabremos si es tipo 1 o tipo 2 o de repente no está en insuficiencia, solamente está en hipoxemia. Entonces le podemos poner hipoxemia o solamente le ponemos síndrome disneico. Sin AGA no se hace diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Siguiente. Y por último, lo que vamos a hacer es cuál es el manejo, ¿no? El manejo del paciente, primero, como en toda patología que van a ver ustedes, lo que hay que manejar es cuál es la causa de fondo. Si no sabemos cuál es la causa de fondo de nuestro trastorno respiratorio, no vamos a poder encontrar la solución al paciente. Lo demás van a ser manejo sintomático. Entonces hay que tratar de buscar la causa, ya sea una causa pulmonar, ya sea causa cardíaca, de repente es una sepsis de otro punto de partida del cuerpo y a eso se ha complicado con una insuficiencia respiratoria, hay que tratar de buscar cuál es la causa. Una vez que encontremos la causa y empecemos a manejar la causa, vamos a dar los demás tipos de tratamiento. Primero, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia lo que va a tratar de hacer es elevar el valor del PO2 a más de 60 o tratar de que nuestra saturación de oxígeno esté mayor a 90%. Entonces, si yo veo los demás AGAs en los que el FIO estaba en 58 y el AGA estaba en 66, ahí hay una leve mejora el FIO está en 50 y el PCO2 está en 66, hay una ligera mejora de trabajo oxigenatorio, pero también nos está indicando que el trabajo oxigenatorio es muy pobre, ¿no? Porque todavía sigue en hipoxemia. Igual, en el AGA que hemos visto a FIO 28, el PO2 estaba en 62, entonces es muy, muy borde del valor que se espera. Entonces eso quiere decir que la cantidad de oxígeno es muy poca. Entonces hay que irlo elevando hasta tratar de que nuestros valores sean arriba de la hipoxemia. Ya eso se va a ir haciendo poco a poco, gradualmente, con el tipo de soporte que tengamos nosotros. ¿Ya? Siguiente, por favor. Para la oxigenoterapia vamos a tener varios medios, ¿no? Tenemos primero la cánula binasal, ¿no? La cánula binasal da hasta 5 litros, FIO a 1 litro es 28, a 5 litros es 40 y perdón, a 2 litros es 28 y a 5 litros es 40. A 1 litro es 24. Entonces, como hemos comentado hoy día, se suman 4. De 4 en 4 va 1 litro. Entonces, a 1 litro es 24, a 2 litros es 28, a 3 litros es 32, 4 litros 36, 5 litros 40. Esta canulita de aquí, así tú le pongas 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros, no tiene la forma, su diseño no está hecho para dar más fío, ¿ya?
Entonces, cuando ya si, no sé, en la desesperación le subimos a 6 7 en la misma cánula binasal, no vamos a generar más fío, a pesar de que el aire se sienta que ingresa con más fuerza, ¿ya? Este dispositivo solo da para fíos de 40. ¿Cuál es el problema con este dispositivo? El dispositivo es, el fío no es al 100%, ¿ya? O sea, no, quiere decir que si yo le doy 5 litros, entra fío 40. Puede entrar fío 39, fío 38, eso va a depender de cómo esté ubicada la cánula, de cómo esté el paciente está con boca abierta, boca cerrada, si se moviliza mucho, si saca y mete la cánula, si la cánula le entra, le calza bien a la nariz, va a depender el fío. Entonces, es un dispositivo que no da fíos exactos. ¿Y en qué patologías es importante tener en cuenta esto? En patologías como el EPIT y como el EPOC, donde yo quiero un fío que realmente sea el que yo necesito. Yo necesito este fío porque necesito esto para mi paciente. En esos pacientes, sobre todo en los que son retenedores de CO2 de forma crónica, como los pacientes que tienen EPOC, que ya lo vamos a ver en la práctica también, yo a esos pacientes requiero que les llegue una cantidad precisa de FIO2, para que no sea tan alto como para que el cuerpo diga, no tiene mucho oxígeno y yo no estoy acostumbrado a tener mucho oxígeno, voy a producir más CO2, pero tampoco como para que se vaya a la hipoxigenación. Está un poquito frío que no le sube nada la presión de O2. Entonces, en esas enfermedades donde yo requiero un fío muy exacto, la cánula binasal no funciona. Vamos a preferir ahí el dispositivo que se llama máscara Venturi. La mascarita Venturi va a tener dos colorcitos, el color verde y el color blanco. El color verde funciona como una cánula binasal, no tiene flujo, es de bajo flujo, pero da lo que les había comentado, da un fío exacto, ¿no? Entonces yo lo pongo ahí a 6 litros en fío 28 y lo que va a recibir mi paciente es su fío 28, 100%. Y tiene su dispositivo blanco que es el de alto flujo. El de alto flujo no solo va a dar fío, sino también va a dar flujo. Y el flujo lo que va a ayudar es a mejorar la frecuencia respiratoria del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente muy taquipneico, que su frecuencia respiratoria está muy, muy elevada, la máscara Venturi lo que va a hacer es, a alto flujo, va a ayudar a disminuir esa taquimia, ¿ya? Entonces, se le da a ese tipo de pacientes que de repente no tienen una saturación muy disminuida, pero tienen una frecuencia respiratoria muy alta, ¿ya? Entonces yo les puedo colocar su máscara Venturi a flujo alto y eso va a hacer que su frecuencia respiratoria mejore, ¿ya? Vamos a tener después la máscara de reservorio. La máscara de reservorio puede dar hasta fíos de 95, no da flujos y también es un poco inespecífica, no da fíos exactos, ¿ya? La máscara cefálica o el HOT da fíos hasta 90, pero en realidad es un sistema es muy poco amigable con el paciente, porque es como si tuviera una bolsa en la cabeza y por esa bolsa entra el oxígeno. La percepción del paciente sobre la máscara es terrible, ¿no? El paciente se desespera. Le está entrando oxígeno, está recibiendo hasta 90% de fío, pero el paciente no lo siente así. Por eso ya casi no lo usamos. Entonces, en teoría, ¿cómo va la escala? Yo tengo mi cánula binasal no funciona, le uso una máscara Venturi porque da hasta fío 50, no funciona, luego lo paso a máscara de reservorio y si no funciona, veo otras alternativas. En un manejo un poco más especializado, si yo tengo un paciente que es retenedor de oxígeno y no le quiero dar mucho fío, poco fío, quiero un fío bien exacto, me puedo saltar el paso de la cánula binasal y le puedo colocar su máscara venta. Pero yo tengo un paciente con cánula binasal que a 3 litros sí satura 98, 97, pero está con frecuencia respiratoria de 20. Entonces mejor lo manejo con una máscara 20. Le sigo dando el mismo fío, que puede ser fío 40 o fío 35, pero ya le estoy aplicando el alto flujo que le va a ayudar a mejorar la taquipnea. Entonces eso ya es más lo van a ir ustedes adquiriendo con la práctica. Lo que se estila es ir en escala, no cánula, Venturi y reservorio.
Pero hay ciertas ocasiones, si es que ustedes ven y tienen, se acuerdan de esto, lo pueden utilizar de forma muy puntual, ya no necesariamente escalando. Siguiente, por favor. Luego de que ya agoto mis tres elementos que siempre voy a tener, voy a tratar de utilizar ventilación no invasiva antes de pasar a la ventilación invasiva. Y aquí vamos a tener diversos tipos de elementos. Vamos a tener los CPAPs, vamos a tener los BIPAPs, vamos a tener la cánula de alto flujo. Cuando estén haciendo su práctica ahí en el 2 de mayo van a ver varios pacientes con cánula de alto flujo, ahí vamos a ver la fisiopatología de la cánula de alto flujo, pero básicamente lo que queremos con esto es evitar el pase a la ventilación mecánica, ¿no? Cuando ya esto de aquí no funciona, lo único que le queda al paciente es la ventilación mecánica, y ahí sí el manejo es diferente, ya el paciente tendría que ir a UCI, a una sala especializada donde se puede hacer ventilación mecánica, ¿no? Hasta ventilación no invasiva podemos hacer nosotros en salas de hospitalización, monitorear a nuestro paciente, pero ya si es que todo eso fracasa, pasamos a cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, lo que se tiene que llevar de la exposición, chicos, que les va a servir para su examen y que les va a servir para la vida diaria, es saber definir bien qué es una insuficiencia respiratoria tipo 1, qué es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Tienen que saber interpretar acidosis y alcalosis en el AGA. Tienen que tratar de saber cuál es el mecanismo primario y si ya su cerebro acumula bien las fórmulas, tratar de ver si es compensatorio o no es compensatorio. Y en cuanto a manejo de insuficiencia respiratoria, nunca olvidarse de solicitar su radiografía de tórax, solicitar su AGA, para todo lo que hagan, su cultivo de esputo, su beca de esputo y su manejo con los dispositivos de oxígeno que ustedes van a tener, ¿no? Que es la cánula, sigue Venturi y sigue reservorio, pero como les digo, en algunos casos especiales, utilizar uno saltándose el otro puede servir, ¿no? Pero eso va a depender ya de cómo esté su paciente. Bueno, ¿tienen aquí alguna pregunta? Mi computadora no sé qué ha tenido, que se entraba, salía, les pido las disculpas del caso, se ha extendido un poco más la clase por eso. ¿Tienen alguna duda? Y si es que no, conforme vayamos haciendo las prácticas, podemos ir revisando los AGAs, y si tienen algún AGA para revisar, lo podemos ver en las siguientes exposiciones. Gracias, doctora.